Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos llegado aquí a la segunda epístola universal de San Pedro, apóstol. Una pequeña introducción de los apuntes que encontramos aquí. La segunda epístola de San Pedro. Algunos dicen que fue escrita para fortalecer la fe y la esperanza de los creyentes y para ponerles sobreaviso contra la infiltración en la iglesia de doctrinas erróneas y actitudes destructivas. Entonces, una pregunta, ¿sucede esto hoy en día en las iglesias, que es necesario corregir algunas doctrinas erróneas y quizás no solamente cambiar, sino eliminar actitudes destructivas? Bueno, encontraremos ambos puntos que son aplicables para nosotros hoy en día. El remitente, que se identifica como Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Lo encontraremos aquí en el verso 1 del capítulo 1. También se declara testigo presencial de la transfiguración del Señor. Y esto nos lo dirán los versos 16 al 18 de este capítulo primero, el 1. Y también autor de una carta anterior a la presente, que veremos en el capítulo 3, verso 1. Entonces, asumiendo que esto es primera de Pedro, ¿verdad? La fecha y lugar de redacción, no se registra ningún nombre de ciudad, de destino, ni se menciona persona alguna a la que fuera dirigida la carta. Por eso debe entenderse que fue un conjunto de la iglesia de la diáspora. Entendimos en pasajes anteriores que se les escribe a las iglesias de la diáspora, en primera de Pedro, y diáspora otra vez, los que están dispersos, los que están esparcidos. También Santiago hace un poco de mención, si no me equivoco. Alguien corríjame si estoy mal. Pero esas iglesias potencialmente fueron formadas probablemente por convertidos judíos, tanto como gentiles. Y tradicionalmente se ha pensado que su redacción tuvo lugar entre los años 65 y 68, posiblemente en Roma, pero nuevamente esto es lo que tradicionalmente se enseña, o algunos registros en la tradición que puedan ayudarnos a verificar esta posibilidad. En cuanto al contenido y estructura, esta epístola contiene frecuentes alusiones al Antiguo Testamento, aunque no cita directamente, pero recordemos nuevamente que inicialmente la Biblia no tenía capítulos y versos exactos. No vemos a nadie en el Nuevo Testamento decir allá en tal libro, tal capítulo, tal versículo. Pero hay ejemplos. Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 5 al 7, citarán Génesis 6:1 al 7:24 y Génesis 19:1 al 16 y el 24. Y segunda de Pedro 2:15 al 16 citan Números 22:4 al 35. Segunda de Pedro 2:22 citan Proverbios 26:11. Segunda de Pedro 3:5 cita Génesis 1 del 6 al 8. Segunda de Pedro 3:6 citará Génesis 7:11. Y segunda de Pedro 3:8 citará el Salmo 90, verso 4. Y segunda de Pedro 3:13 citará Isaías 65:17 y el 66:22. Pero este libro, esta epístola, comienza el texto con un saludo en los versos 1 y 2, una invitación a considerar las preciosas y grandísimas promesas que han sido hechas a los creyentes, a los lectores de aquel entonces, pero también aplicables para nosotros hoy en día, para que lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, nos dirá el verso 4 del capítulo 1. Estas promesas de Dios, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mencionará verso 3 del capítulo 1, han de ser correspondidas con la fe y la práctica de toda virtud. Así leemos: se hará firme vuestra vocación y elección, y os será otorgada amplia y generosamente esta entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto lo veremos en los versos 10 al 11 del capítulo 1. Ahora, en cuanto al autor, Pedro, Simón Pedro más específicamente,
exhorta a los creyentes, tanto como los lectores de aquel entonces, y nuevamente aplicable para nosotros el día de hoy. Él los exhorta a los creyentes, a todo creyente, sobre la base de la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y esto lo veremos hacia el final, en los versos 19 al 21 del capítulo 1. Y desde el mismo fundamento denuncia severamente las enseñanzas y la conducta de los falsos profetas y los falsos maestros, que inducen a error al pueblo de Dios. Entonces, hay conducta de los falsos profetas y conducta de los falsos maestros, y ambos juntos están intentando inducir a error al pueblo de Dios, y que donde quiera que vayan, introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, nos dirá el capítulo 2, verso 1 en adelante. En cuanto al capítulo 2, este capítulo en específico será dedicado por entero a este tema de las desviaciones doctrinales. Y también aquí pues recordaremos pasajes como se nos anima también en el Antiguo Testamento a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino mantenernos firmes hacia adelante. Entonces el capítulo 2 dedicado por entero a este tema de las desviaciones doctrinales. Parece redactado según el modelo de la epístola de San Judas y tendrá muchas similitudes que compararemos ahí un poco cuando lleguemos a Judas, y escrita en fecha anterior. Entonces hay potencial nuevamente que uno está citando al otro o viceversa, pero si Judas fue antes, entonces ahí hay mucho paralelismo. Y si lo quiere estudiar más tarde, segunda de Pedro 2.1, muy similar a Judas 4, segunda de Pedro 2.4, muy similar a Judas 6, y claro, Judas es un solo capítulo. Segunda de Pedro 2.6 es como Judas 7, segunda de Pedro 2.10 es como Judas 8, y segunda de Pedro 2.11 es como Judas 9, segunda de Pedro 2.12 es como Judas 10, y segunda de Pedro 2.13 es como Judas 12, segunda de Pedro 2.17 como Judas 12 al 13, y segunda de Pedro 2.18 como Judas 16, y segunda de Pedro 3.2 como Judas 17, y segunda de Pedro 3.3 como Judas 18. En el capítulo 3 se considera un asunto que fue causa de preocupación entre los cristianos de la época, lo que les parecía ser un retraso inexplicable de la segunda venida del Señor. Aquí también, entre muchos que participaban de la esperanza en el inmediato regreso de Jesucristo, había comenzado a cundir el desánimo, pues veían pasar los años sin producirse el anhelado acontecimiento de la venida del Señor. Y usted y yo quizás a veces también podamos desesperarnos por algo que el Señor no está haciendo, nos podemos impacientar y diremos, ¿cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo esperaremos? Entonces, aquí va creciendo la impaciencia de los creyentes que vivían su fe en Cristo en medio de una sociedad que los miraba con desprecio, los miraban con indiferencia, cuando no con abierta hostilidad. Y esto llegaremos allá al capítulo 3, que nos lo dirá en los versos 3 al 4. Entonces, a fin de ayudar a las iglesias a vencer el desaliento y a recuperar la confianza, el autor va a hacer aquí algo muy importante para con sus lectores. El autor recuerda a sus lectores que las medidas humanas del tiempo y de las cosas no son las mismas de Dios. O sea que Dios opera en su propio tiempo, pero Él nunca llega tarde. Él creó nuestro tiempo. Y también entendemos que un día es como 1000 años o 1000 años como un día. Entonces, parte de lo que el autor va a recordar a los lectores es que las medidas humanas del tiempo y de las cosas no son las mismas de Dios. Y esto lo veremos en el capítulo 3, verso 8, verso 10 y los versos 13 al 14. Y también veremos que Jesucristo, a quien y en quien la iglesia espera,
es la clave definitiva del misterio de nuestra existencia y del plan de eterna salvación del ser humano. Y eso lo veremos en el capítulo 3, verso 9 y verso 15. Entonces, aquí el esquema del contenido. Vamos a ver la salutación del capítulo 1, del verso 1 al 2. Después vamos a ver que partícipes de la naturaleza divina, versos 3 al 15 del capítulo 1. Después pasaremos a testigos presenciales de la gloria de Cristo, versos 16 al 21. Y ahí en adelante, los falsos profetas y falsos maestros, en el capítulo 2, del verso 1 al 22, como ya mencionamos, abarcará prácticamente la mayor parte del capítulo. Y finalmente ahí de esa sección, el día del Señor vendrá, del capítulo 3, verso 1 al 18. Así que arranquemos aquí con 2 de Pedro, capítulo 1, con la salutación, y comienza el verso 1 diciendo: Simón Pedro, siervo, aquí la palabra doulos, otra vez voluntario, siervo, y apóstol. Entonces la palabra aquí en griego es apóstolos, comisionado. ¿De quién? De Jesucristo. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces estos saludos de Pedro a los creyentes, a los cristianos de este tiempo y también aplicables para nosotros. Esta carta es de Simón, en griego dice Simeón, pero Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo a ustedes que comparten la misma fe preciosa que tenemos nosotros. Esta fe os fue dada por la justicia y la equidad. También se puede traducir ahí del griego, o a vosotros en la justicia de Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. El verso 2 nos dice de la siguiente manera: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Señor Jesús. En este aspecto vemos que Dios les está diciendo que Dios les dé más y más gracia. Entonces aquí la gracia, caris, paz, la que lo llena todo, completa, ¿verdad? Muy similar a lo que el apóstol Pablo les decía a sus lectores. Entonces, que Dios les dé más y más gracia, estos dones, favores no merecidos, y la paz a medida que crezcan en su conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Hermanos, entre más conocemos al Señor, más vamos a confiar en Él, más su paz nos va a rodear, nos va a sustentar, nos va a ayudar. Y aquí, en la siguiente sección del verso 3, se nos invitará a ser partícipes de la naturaleza divina. Nos dice el 3, con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y por su gloria, y excelencia. Entonces, también parte de la invitación es de crecer en la fe, por su poder divino. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa. Hermanos, lo encontramos en su palabra, su gracia, su perdón, su amor, su misericordia, su bondad, sus palabras, el Espíritu Santo que nos guía. Entonces, por su poder divino, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa de amor, amándolo a Él, amando al prójimo. Todo esto lo hemos recibido al conocerlo a Él, que nos llamó a sí mismo por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Entonces a Él le plació, y gloria a Dios que a Él le plació salvarnos, revelar todo lo que Él quería que supiéramos de Él. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En otras palabras, está diciendo, y por su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas son las promesas que te permiten a ti compartir, a mí compartir su naturaleza divina.
y escapar de la corrupción del mundo. ¿Y cómo es causada esta? Bueno, esta corrupción del mundo es causada por los deseos humanos. Recordemos que también toda tentación entra por tres portales, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, la carne, pero la realidad es de que esta corrupción es causada por los deseos humanos. Verso 5 nos dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y aquí enseguida continuará esta progresión de cómo debemos actuar y vivir. O sea que en vista de todo esto, esfuércense por responder a las promesas de Dios. ¿Y cómo las conocemos? Cuando pasamos más tiempo en la palabra, estudiando, deleitándonos en ella. Entonces, esfuércense por responder a las promesas de Dios. Complemente su fe con una provisión generosa de excelencia moral. Y excelencia moral con conocimiento. Dice el verso 6, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Entonces, solamente aquí queda repetirlo, ¿verdad? Y conocimiento con dominio propio y dominio propio con paciencia y paciencia con piedad. Entonces, la progresión aquí continúa aún en el 7, desde los versos anteriores, ¿verdad? A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. O sea que piedad con afecto fraternal y afecto fraternal con amor para todos. Y aquí se resume también otra vez amar a Dios con todo, amar a tu prójimo, pero eso es lo que nos impulsa a ir adelante haciendo la obra que Él nos ha dado, el propósito por el cual nos ha creado aquí. Nos dice el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una pregunta aquí, ¿estas cosas están en ti? ¿Abundan en ti? Porque si eres ocioso y no estás trabajando en la obra del Señor, entonces estás sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nos está diciendo el 8, cuando más crezcan así, más productivos y útiles serán en su conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, entre más conocemos al Señor, más abundará nuestras acciones, nuestra fe en obediencia a Él, porque conocemos su poder, conocemos quién Él es y lo que es capaz su poder. Verso 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, pero los que no se desarrollan de esta manera son miopes o ciegos, tienen miopía, olvidando que han sido limpiados de sus antiguos pecados. Entonces, ¿cómo está tu vista? ¿Cómo está tu crecimiento? ¿Vas desarrollando esto en ti? ¿Ves la progresión de crecimiento o te estás estancado haciendo nada? Nos dice el 10, por lo cual, hermanos, y se le está escribiendo a cristianos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, manténganse firmes, afirmen su vocación, su llamado, porque cuando haces estas cosas estarás firme. Así que, amados hermanos y hermanas, en el griego dice hermanos masculino plural, pero es en referencia a los hermanos y hermanos, a los cristianos. Trabajen duro para demostrar que realmente están entre los que Dios ha llamado y escogido. Haz estas cosas y nunca caerás. Afirma tus pies sobre tu fundamento que es Cristo, su palabra. Confía en Él, hazla, obedezca. Pero eso es muestra de que has sido escogido y llamado. Pero si no estás haciendo estas cosas, pues entonces pregunta si has recibido a Cristo. Verso 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, Dios les dará un gran
una gran entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nuevamente alguien escribe ahí la cita que en aquel día el Señor dirá: bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Verso 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, prestando atención a las Escrituras. Y aquí es donde se nos anima a prestar atención a las Escrituras. Y dice, yo voy a continuar recordándoles, aunque ustedes lo sepan. Y si no lo saben, pues les voy a recordar, se los voy a vivir ahí animándolos a esto. O sea, por tanto, siempre os recordaré estas cosas, aunque ya las sepáis y estéis firmes en la verdad que os ha sido enseñada. Pero quiero asegurarme de que continúan y que continúan firmes y que ya saben estas cosas. Y aunque las sepan, pues se las voy a mencionar rutinariamente. Verso 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. O sea, y es justo que les siga recordando mientras yo viva, dice el autor aquí, Simón Pedro. Y en griego, y es justo que les siga recordando mientras viva, se puede traducir mientras esté en esta tienda o en este tabernáculo, o sea, este cuerpo, este cascarón. Sabiendo en breve, debo abandonar, nos dice el 14, el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces él ya sabía que a poco tiempo iba a dejar este cuerpo, esta carpa, este cascarón, esta tienda, y el Señor se lo había declarado, porque nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto debo dejar esta vida terrenal. Nuevamente en griego, debo demostrar pronto mi tienda o tabernáculo. Entonces, el verdadero tú es el hombre interior, no lo que está por afuera, este cascarón temporal. Pero mientras esté en este cascarón, en este cuerpo humano, yo voy a vivir recordándoles. Verso 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, o sea que muera, deje este cuerpo, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Este es el motivo que las estoy grabando, escribiendo, para que cuando yo ya no esté, sean útiles para ustedes y para otros hermanos, ¿verdad? Así que trabajaré duro para asegurarte de recordar siempre estas cosas después que me haya ido. Por eso se las voy a decir una y otra vez y una y otra vez. Y aquí en el 16 en adelante se nos va a animar a los lectores y también a nosotros ser testigos presenciales de la gloria de Cristo, que aunque Él lo fue, nos va a decir, ¿podemos nosotros ser esto? Nos dice el 16, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea que lo que nosotros les hemos compartido y enseñado y lo que queremos que ustedes recuerden, no vino a través de fábulas e inventos y cosas que nos imaginamos ahí. O sea, porque no estábamos inventando historias ingeniosas cuando les contamos acerca de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Les está diciendo, entonces, no fueron inventos, fuimos testigos presenciales de esto. Y ustedes pueden creerlo y si no, pues más bien creen las fábulas o no crean las fábulas, porque esta no es una de ellas. Crean esto porque es la verdad. Verso 17. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea que cuando recibió honor y gloria de Dios Padre, hablando de Jesucristo, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo amado,
quien me da gran alegría. Es más, Mateo 17:5 nos relata de la siguiente manera: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y Marcos 9:7 nos registra algo muy similar. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y también Lucas grabó esto en el 9:35, diciendo: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces aquí más de un testigo, también aquí Pedro citando lo similar, diciendo: estuve presente, lo escuché, lo vi. Entonces también tengo otros testigos que lo grabaron. Y se los voy a seguir diciendo para que lo recuerden. Verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Entonces más de un testigo, pero aquí yo soy uno de ellos también. O sea, nosotros mismos escuchamos esa voz del cielo cuando estábamos con él en la montaña santa. Y no fueron inventos o sueños o algo que nos pusimos de acuerdo, sino que hay más de un testigo verdadero en cuanto a esto. Nos dice el 19, y aquí es donde recalca: tenemos, además de esa experiencia que les acabo de, que somos testigos presenciales, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, debido a esa experiencia, tenemos una confianza aún mayor en el mensaje proclamado por los profetas. Tenemos la palabra, y ya vimos en Hebreos también de que el Señor ha hablado de muchas maneras, ha quedado grabado de muchas maneras, y últimamente habla por medio del Hijo. Pero aquí ahora tenemos una confianza aún mayor en el mensaje proclamado por los profetas. Entonces ustedes harían bien, debéis prestar mucha atención a lo que escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro hasta que amanezca el día y Cristo, la estrella de la mañana, brille. También se puede traducir: o se eleva en vuestros corazones, se eleve o nazca esta luz, la luz que vino al mundo, Jesucristo dándonos esta luz, Él siendo la luz. También dijo: vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Ya a los cristianos, para dar buenas obras, para que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Nadie pone una luz para esconderla. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, sobre todo, debes darte cuenta de que ninguna profecía en la Escritura provino jamás del propio entendimiento del mismo profeta. También se puede traducir: o es asunto de la propia interpretación de uno. O sea que usted y yo no le damos el significado al pasaje. A veces lamentablemente erramos y torcemos algunos pasajes, los malinterpretamos, los malentendemos, los malaplicamos. Pero lo que está diciendo es de que el profeta no estaba escribiendo de sí mismo, sino que Dios le dijo que escribiera. No fue un invento tampoco de él. Y no está que lo interpretemos como nosotros queramos. Verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que si esto hubiera sido de nuestro invento, pues estamos mal. O sea que nunca fue de la iniciativa humana. No, esos profetas fueron movidos por el Espíritu Santo y hablaron de parte de Dios. Por eso es
la palabra profética más segura. Compártame lo que usted está aprendiendo, comparta este video, suscríbase, anime a otros a continuar adelante aprendiendo y animémonos a conocer más la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga.